Buenos días para todos. Nos encontramos en este momento en un tiempo súper lindo, súper con muy buenas oportunidades. Y aprovecho esta oportunidad para hacer una gran invitación para un curso que vamos a comenzar el 2 de septiembre de medicina china y terapia floral, que estamos organizando en Casa Atenea. Pero yo no soy la persona indicada para hablarle de este tema tan especial, como si la persona que tiene todo el conocimiento y la gran experiencia. Y quiero presentarles en este día a Pablo Noriega, un gran profesional con un amplio conocimiento y experiencia en la naturopatía, en la medicina china y en la terapia floral. Él ha sido docente, ponente en diferentes congresos, seminarios y bueno, ha participado en congresos internacionales como el que organiza CEDIVAC en Barcelona, aquí en Chile también estuvo participando sí fue ponente de un seminario que organizó el Instituto Montbernon, ha participado en seminarios y en congresos en Italia, en Costa Rica, en México y actualmente en Buenos Aires es profesor de medicina china, naturopatía y terapia floral. Y bueno, tal vez recuerden este libro, este grandioso libro que es La medicina china y terapia floral. Y hay una cosa tan importante en este libro que dice un puente en construcción. Me encanta ese nombre, es un libro de consulta que realmente hay que tenerlo en nuestra biblioteca, no solo en nuestra biblioteca, sino en nuestra consulta. Entonces yo quiero darle las gracias a Pablo por estar acá con nosotros, por permitirnos este instante. Yo sé que Pablo tiene muchas cosas que hacer, pero los dejo con Pablo para que nos cuente un poquito quién es Pablo y que nos diga cómo surge esta idea de relacionar la medicina con la terapia floral. Bueno, muchas gracias, Luzmeri. Muy contento de volver a poder comunicarme por este medio y poder abrir esta posibilidad, ¿no? De volver a encontrarnos para, yo lo digo coloquialmente, ¿no? Armar el guiso del encuentro que genera un conocimiento, o sea, un puchero muy rico, ¿no? Así que es una alegría, muy agradecido a Casa Atenea. Eh, ¿Cómo surgió esta cuestión de la medicina china y las flores? Voy a ir por la respuesta corta, porque si no, la verdad que es larga. En un momento que yo estaba trabajando en Buenos Aires, en un barrio de Buenos Aires cercano al Congreso, había una reforma de la Constitución en los 90, y me empezó a llegar gente recomendada por un colega y amigo médico que estaba trabajando en esa reforma miles de horas en el Congreso y que tenían contracturas y demás. Pero fue un grupo de hombres muy particulares porque venían por terapia floral, pero no les pasaba nada. Ellos estaban recontra bien, no tenían ninguna emoción y venían porque lo había recomendado el médico o alguien de su familia que lo veía que no, que le vendría bien esto, ¿no? Esto. Y entonces como no había mucha manera de dialogar para poder detectar qué les estaba ocurriendo, quedaba el observar el cuerpo, la manera de moverse, y empecé a utilizar los pulsos, la lengua, y a partir de ahí integrar los conocimientos sobre las emociones como causa de enfermedad, como causa interna de enfermedad, los distintos psiquismos que yo llamo en el ambiente floral, en verdad son los Gusen, los 5 espíritus que hospedan los 5 órganos, corazón, riñón, vaso y pulmón, vaso y páncreas, ¿no? Antiguamente se les llamaba más páncreas. Y ahí empecé a poder detectar qué posibles emociones había. Y empecé a armar los frascos a partir de eso, no de una conversación. A partir de los colores, de la forma en que se sentaba, de qué me decían los pulsos. Y los resultados fueron muy buenos. Y ahí me empecé a dar cuenta que era muy interesante unir estos dos caminos, armar ese puente, intentar armarlo, porque esto no es algo para que haga yo solo, ni para ninguna persona sola. Es un emprendimiento comunal, colectivo,
para quienes les interese, hay mucho terreno para investigar y aportar, ¿no? A partir de eso, también en el lugar donde yo había empezado a estudiar hace ya 31 años, medicina china, había textos de Feuerbach y se comentaba los primeros textos que aparecieron en los 90. Ya veo que no es muy corta la respuesta, la voy a ir acortando un poquito. Después empecé a trabajar junto con una colega en su consultorio y tenía un libro de Ricardo Orozco, el primer libro de Ricardo Orozco donde aparecía un capítulo que eran los patrones transpersonales. Y eso fue como una revelación, se hizo la luz, se corrieron los telones, por eso mi agradecimiento a Ricardo Orozco, que además somos muy amigos, por suerte es un modo de agradecer también, por ese trabajo enorme y meticuloso que hizo, porque realmente ese es el puente a nivel de las flores. Después, por supuesto, se puede trabajar un montón más, pero sin ese puente a mí me hubiera sido mucho más difícil, me hubiera quedado más del lado de la medicina china incorporando las flores que como terapeuta floral incorporando la medicina china, que un poco es la propuesta, ¿no? Somos terapeutas florales. ¿Cómo podemos imbuirnos de la cosmogonía antigua china para que esa sabiduría, junto con la del doctor Bach, nos permita encontrar en las flores y en el modo en que le proponemos a nuestros consultantes profundidad, ¿no? Y muchos caminos. Hay muchos, pero este es otro que no es ni el mejor ni el peor, es el que yo agarré porque a mí me interesó. Las flores no necesitan nada más que a las flores, siempre digo eso. A mí me interesa unir estas dos cosas por un interés personal y de algunos otros colegas, no porque las flores necesiten a la medicina china. Qué bonito eso, Pablo. Bueno, por eso también, de acuerdo a esa experiencia que tú has tenido y los resultados que has visto en tus pacientes, ¿qué es lo que más, agradeces de haber creado esta integración de la medicina china y de la terapia floral para ese bien que han experimentado los pacientes? Sí, son varias cosas. Por un lado, que haciendo este trabajo junto con otros colegas y demás, aprendí más de medicina china gracias a las flores y de flores gracias a la medicina china. Eso quiere decir que por ahí en una flor determinada empecé a poder ver aplicaciones que no había advertido, que los patrones transpersonales ya abren, pero que también al ver desde la medicina china se pueden aplicar las flores en situaciones que por ahí uno no las hubiera aplicado. Por ejemplo, esto se ha comentado mucho y el terapeuta lo ve en la consulta, pero alguien que está triste tiene probablemente, si esta tristeza es crónica, una deficiencia importante de energía, porque la tristeza deshace la energía, se pierde la energía, el chi, ¿no? Y en un modo muy general estoy explicando. También va a afectar a la sangre, a distintas zonas del cuerpo. Y entonces, cuando ayudamos a alguien en ese estado, además de dar flores que tengan que ver con la tristeza, con el abatimiento, como Mustar, como Gentian, podemos incorporar flores que favorezcan el metabolismo de la energía, como Olive, como Clematis. Clematis sobre todo porque es muy afín al pulmón, que es el órgano relacionado con la tristeza, aunque las emociones están en todo el cuerpo, no solo en un órgano, ¿no? El órgano es como en la casa, quien hospeda a esas emociones. Entonces, por un lado, todo eso. Por el otro lado, que al trabajar con los aspectos de los psiquismos, con las emociones, se reequilibraban mucho más rápidamente los trastornos energéticos de la sangre, de los órganos que veían mis pacientes, en mis consultantes, ¿no? Entonces, entra esta otra dimensión que es regular la mente, ¿no? Aquietar. Dentro de la medicina y de la cultura china, hay lo que se llama Shen Tao y demás, Yang Zen, hay todo un camino de equilibrio de las emociones como condición para la salud. Para mis maestros las emociones son un elixir y nosotros lo desgastamos en cualquier cosa, obsesionados. Entonces, atesorar ese elixir y hacerlo en un contexto de calma, de regulación, que no quiere decir no sentir, no entusiasmarse, sino que las emociones no sean avasallantes, desbordantes, o que sean la totalidad de nuestra persona. Son un contenido de la mente, no somos nosotros las emociones.
Entonces las flores han aportado a esa regulación. Y las personas, lo sabemos por terapeutas florales, en el estado en el que están, por ahí el exterior no cambió, pero pueden empezar a gestionar mejor sus relaciones con los otros y consigo mismo. Y entonces enseguida se empieza a ordenar la energía solita. Hay obstrucciones que provienen de las tipologías florales. Si uno ve una tipología floral, Mimulus, hay una tendencia, si bien hay diferencias en cada persona, a que la energía, la sangre y los órganos se afecten de una determinada manera. Eso también aporta a esta mirada. Y para nosotros terapeutas florales nos viene bárbaro entender qué posibles cuestiones puede tener Mimulus en el cuerpo. ¿Qué otra cosa por la que elegí las flores de Bach? Yo había empezado a hacer la relación con Bush, con California, con Bach y con algunas flores que se hacen aquí. Pero me quedé con Bach porque trabajé junto con Ricardo Orozco y él trabaja con Bach. Pero además porque allí en los textos no había mucha información sobre el cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando uno tiene esta emoción? Entonces la medicina china tiene ese puente ya armado hace milenios. Y por eso también me interesó. Entonces lo que vi que empieza a haber un estado de armonía, equilibrio, de centro en las personas cuando toman flores en conjunto con medicina china, que me ayudó mucho en mi trabajo de acupuntura, de masaje, tuina, etc. ¿no? Ese bienestar que Bach mismo cuenta, ¿no? Que la persona por ahí no le cambia el síntoma, pero le cambia su posición existencial y está en paz. Y eso cambia todo después, ¿no? Entre un montón de otras cosas. Qué bonito, Pablo. De verdad que sí, Gracias. dan ganas de que ya llegue el 2 de septiembre para empezar el curso. A compartir, para mí también, ¿eh? Claro. Pablo, ¿cuál es el aporte que le quieres dar a los terapeutas florales que no tienen conocimiento de medicina china? Sí, en parte se desprende de esto que comenté, pero quiero agregar otra cosa, ¿no? Bach habla de la unidad, y esto es una manera de hablar de la integralidad de la vida, ¿no? De la comunalidad de la vida. Hay una diferencia que hacen algunos compañeros aymara, de esta cultura de los Andes, hablan de lo comunal, de la comunalidad. Y nosotros vivimos en una cultura que no habla de eso, habla de sociedad. En la sociedad es importante el ser humano. En lo comunal es importante todo lo que está vivo y nada es más importante que el otro. La montaña, el agua, la persona, los animalitos, las plantas. Bach habla de esas cosas desde otra manera, en el taoísmo, en el budismo, se hablan de esas mismas cosas de esa otra manera. Entonces, por un lado es entrar en este mundo, en el mundo de la integralidad de la vida, donde no quiero más vida para mí, menos para los otros, donde cada cosa que está presente es importante. Empezar también a poder trabajar desde ahí con las flores. Entonces el equilibrio de los defectos y las virtudes nos lleva a esa armonía de totalidad que Bach nos comenta, donde si algo se desarregla, desarregla el resto. Cualquier cultura antigua sabe esto, de América Latina, de Europa, de cualquier lado, ¿no? Y al empezar a entrar en contacto con la medicina china y su raíz taoísta, budista, también empezamos a poder ponerle cualidad al tiempo y al espacio. En la cultura de la modernidad eso es neutro. El espacio es un espacio vacío que tiene una utilidad. El tiempo es el tiempo del calendario gregoriano, donde hay un número y es un mes, y con suerte prestamos atención a las estaciones, con mucha suerte. Cuando empezamos a mirar desde acá, cada día tiene una cualidad, el momento del día, solo si lo pensamos como yin-yang, y hay mucho más, ¿no?, para agregar. La mañana que va a corresponder al yang, hasta las 12 del mediodía, donde va a empezar a crecer el yin. ¿Cómo eso afecta a las emociones? ¿Cómo afecta a la persona Mimulus, a la persona Clematis? Contextuar y darle cualidad al tiempo nos permite elegir flores, hacer tomas en momentos determinados, nos permite entrar en esa danza que es la totalidad de la vida, con las flores para tratar de que nosotros, las personas, religuemos con esa sintonía, con ese ritmo. Porque eso es lo que cura. Entonces, por un lado va a aportar esto, por otro lado nos va a permitir, como contaba antes, ser más terapeutas florales, porque acá la idea no es meter nombres raros, tener teorías extrañas, sino
lo que ya es afín a nosotros como terapeutas florales, las emociones, el psiquismo, cómo impacta eso en el cuerpo, incorporarlo dentro de estos conocimientos antiguos que además lo ponen adentro de un momento del día, una estación del año. No es lo mismo tener miedo en invierno que tener miedo en primavera. El miedo en primavera o verano es un miedo que es más difícil porque no es una estación para el miedo. Todo sale para afuera, la vida está en su plenitud. Alguien que sigue teniendo miedo en esa estación, eso es un miedo un poquitito más fuerte, más arraigado para tratar. Entonces también nos permite evaluar un pronóstico, saber en qué situación está la persona, si un motivo de consulta es hacia afuera y extrovertido como el yang, o muy metido para adentro como el yin, ver las flores desde ahí también. Así que va a permitir, de un modo no complejo, integrar a la consulta esta mirada, que hace que las flores actúen también con una potencia que en sí tienen, pero que a veces al no sincronizarlas, pierden en parte una potencia que podrían tener, ¿no? Y seguir al doctor Bach en cuanto a lo importante que es cumplir con la propia misión. Esto en el taoísmo tiene que ver con Ming, que quiere decir, mal traducido, destino, o mejor, pacto con el cielo, ¿no? Cada uno vinimos aquí con una naturaleza interna y una mochila de habilidades a realizar algo. Conectar con eso es muy importante y desde la medicina china se puede ayudar a conectar con eso también. Entre Bien, bien. tantísimas otras cosas que iremos viendo, ¿no? Claro, claro, muy bonito. Igual, entonces, ya como para terminar, porque yo sé que tienen múltiples cosas por hacer. Como por último ya, ¿qué mensaje le quieres entregar a los terapeutas florales que se preinscribieron y que están por inscribirse? Como esta frase de motivación para decirles, aquí los esperamos. Bueno, lo primero, la posibilidad que para mí no es muy común, ¿eh? La posibilidad del encuentro, pero de un encuentro donde nadie tiene que defender nada ni tiene por qué ser nadie. Un encuentro donde vamos a aportar, donde vamos a producir cosas juntos, donde vamos a tratar de, como colegas, enriquecernos con los conocimientos de todos los que estamos ahí. A mí me toca coordinar y me haré cargo de eso, obviamente, ¿no? Entonces, una de estas cosas es eso. A veces la tarea del terapeuta floral es individual, muy solitaria, armar red, donde podemos compartir las preguntas, donde podemos compartir lo que ya conocemos y ir avanzando de esa manera. Entonces, la primera propuesta es armar ese espacio, donde no hay por qué saber nada, ni tener muchísima experiencia, ni poca, ni nada. En ese momento estamos en un círculo todos a la misma distancia del centro, igualitos, con nuestra diferencia, que es lo lindo que vamos a aportar. Para poder integrar en ese ensayo ya, aunque sea virtual, de comunidad y de integración, estos conocimientos, en espacio, en tiempo, darnos cuenta que no son teorías, que sino son cosas para vivir, vivenciales, que si nosotros las vamos incorporando, las transmitimos a nuestros pacientes y vamos a poder observar desde ese lugar y ayudarlos desde ese lugar. Entonces, y última frase para sintetizar, profundizar en las flores, conocer de las flores aspectos que todavía no habían salido a la luz en la manera habitual que tenemos de trabajar, que las flores nos enseñen también cosas que todavía no aprendimos, porque en vez de nosotros estudiar de las flores vamos a dejar que nos enseñen cuando empiezan a estar en esta relación que estamos hablando. Y todo eso poder aplicarlo, pero de un modo simple. Yo tengo una frase que era de alguno de mis familiares que dice, entender como paisano de pata al suelo. Es decir, en contacto con lo que está vivo ahí, no solo con las teorías intelectuales, ¿no? Con la sensación, con el cuerpo, con la intuición, con el contacto. Eso sería un poquitito lo que propongo. Sé que es grande en un sentido, pero se puede atravesar la pantalla y hacer ese encuentro. Claro que sí, Pablo. De hecho que sí. Yo creo que esta oportunidad que nos está dando la vida es eso, para abrir caminos y conectarnos de una manera un poco más desde el corazón, en verdad.
Exactamente, cada uno aportando exactamente, lo que sabe y así enriqueciéndonos todos, y que tiene el único fin es para servir, para el servicio de otros. exactamente. Sí. Realmente una excelente síntesis esa de lo que yo quería decir también. Gracias. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Así que nada, nos vemos el 2 de septiembre. Un Nos abrazo vemos. grande y ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Abrazo muy grande para vos, para Andrea, que estén muy bien. Abrazos para todas y todos y muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.